Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Geopolítica, sucesos políticos del Estado. En la noche de hoy tocaremos un tema de vital importancia para todos los colombianos. Hablaremos de aquellos factores que han generado conflicto en nuestro país y que algunos de estos componentes han deteriorado las relaciones exteriores con nuestros países vecinos. Con nosotros se encuentra el doctor Igor Gutiérrez, abogado y experto en el tema. Doctor Gutiérrez, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Entremos un poquito en materia. ¿Cuáles son esos factores que han generado conflicto en nuestro país y que a su vez han intervenido en el deterioro de las relaciones exteriores con nuestros países vecinos? Estefanía, son tres factores fundamentales: el social, el económico y el político. En el factor político podríamos decir que desde la independencia de lo que se llamó la Gran Colombia de los españoles, se suscitaban algunos conflictos entre los mismos ciudadanos. Luego, hablándote de unos años más adelante, el Partido Liberal y el Partido Conservador concertaron repartirse el poder, algo que no es bueno. Debido a que llegaron al acuerdo de repartirse el poder, 4 años gobernaban los liberales, 4 años gobernaban los conservadores, 4 años los liberales, 4 años los conservadores. Llegó un momento en que esa situación se volvió insostenible por cuanto todos querían era perpetuarse en el poder, por decirlo de alguna manera. Eso trajo consigo una serie de guerras, de luchas entre nosotros mismos. Trasladémonos de una vez a años más recientes, ponle tú de la década de los 70 hacia acá. Un flagelo que nos ha golpeado mucho es el flagelo del narcotráfico. El flagelo del narcotráfico, debido a que se mueven grandes caudales de dinero, es capaz de corromper a todas las instancias del Estado. ¿Qué pasa? Que el narcotráfico entró a la política, el narcotráfico entró a las fuerzas militares, el narcotráfico llegó a penetrar incluso a la presidencia de la República. El narcotráfico pasó además a financiar grupos de guerrilla, grupos de autodefensa, bandas criminales, delincuencia común, y eso lo que hizo fue que acrecentó aún más la violencia que ya en el país era casi que incontenible. La búsqueda incesante de la paz es quizás un tema importante en el contexto de la violencia a diferentes niveles que se viven. Sin embargo, se debe ser consciente, tal y como se ha señalado, que no se trata de acabar con la guerra en el mundo, tarea sin duda ideal pero demasiado utópica, sino de reducir sus costes y encontrar caminos hacia la paz, teniendo en cuenta el paso del conflicto a la violencia. No es tanto prevenir, sino buscar alternativas para reducir la violencia, buscar la paz y mantenerla por medios pacíficos una vez que la violencia se ha desencadenado. Doctor Gutiérrez, ¿a qué se debe el desplazamiento forzado interno en Colombia y por qué se ha vuelto tan fuerte en nuestro país? Estefanía, lo que te explicaba ahorita, los conflictos entre todas estas bandas criminales, narcotráfico, guerrilla y paramilitares en los campos, hacía que la gente que no tenía nada que ver con estos negocios ilícitos tuvieran que salir huyendo de sus tierras, tuvieran que salir huyendo de sus fincas, de sus parcelas, precisamente para evitar caer en manos de estos criminales y evitar perder su vida como consecuencia de esa pugna y guerra interna entre ellos. Se ha convertido en un problema supremamente grave por cuanto esos desplazados llegan a los centros urbanos, a las grandes ciudades, a engrosar los cinturones de miseria que ya se encontraban. Esos desplazados, desafortunadamente, cuando llegan a las grandes ciudades no cuentan con oportunidades o cuentan con muy pocas oportunidades. ¿Qué pasa? Muchos de esos desplazados son campesinos de verdad humildes, gente trabajadora, pero que cuando llega acá no tienen las oportunidades que te decía y tienen de alguna manera que salir pues a buscar el sustento de su familia. Tienen que salir a buscar dónde dormir, qué comer y cómo comer. Y al serles bastante difícil encontrar esos medios, tienen que dedicarse muchos de ellos a la delincuencia.
en este momento nos sentimos peor que los perros, no somos como que no fuéramos seres humanos lo que nos sentimos ser en la forma pacífica que tenemos, y no quieren comprender que nosotros queremos llegar a un diálogo justo que nos corresponde como población desplazada, de reclamar nuestros derechos que nos corresponden y no han sido vulnerados. Yo quiero que el país de usted y más de un país se dé cuenta de la problemática de nosotros, no de Colombia. Doctor Gutiérrez, ¿qué está haciendo el gobierno para contrarrestar o minimizar estos factores que generan tanto conflicto en nuestro país? El gobierno ha hecho esfuerzos grandes para tratar de minimizar estos conflictos, ha incrementado el pie de fuerza. Los programas sociales también se pueden decir que los ha aumentado, programas sociales en pro de tratar de que este flagelo no nos siga atropellando de esa manera tan importante. Pero sin embargo faltan muchas cosas, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, siempre que los ricos tengan ese afán por cada vez ser más ricos, y siempre que los pobres no puedan lograr ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas principales, yo pienso que va a ser muy difícil que ese problema termine en siquiera 1 o 2 décadas. Eso pienso yo que va a demorar mucho tiempo más. Doctor Gutiérrez, ¿qué está haciendo el presidente Juan Manuel Santos para mejorar las relaciones con nuestros países vecinos? El presidente Juan Manuel Santos, a diferencia del gobierno anterior, inició una carrera diplomática importante. Esa carrera diplomática ya está arrojando sus frutos, de ahí en los términos en que se refieren los presidentes ahora, cuando tú sabes que antes pues los términos eran bastante fuertes y se decían de todo. El presidente Juan Manuel Santos en ese sentido es un diplomático como ningún otro. Las relaciones están bien tanto con Ecuador como con Venezuela, las relaciones están bien con otros países, con Brasil, con los Estados Unidos también están bien, que es un socio comercial importante de Colombia, y en ese sentido pienso que la lucha ahora contra estos flagelos que generan tanta violencia va a ser mancomunada entre los países vecinos y Colombia, y las cosas deben empezar a mejorar muy pronto. Doctor Igor Gutiérrez, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Gracias a ti, Estefanía, a los televidentes, encantado. Bueno, este es su programa Geopolítica, los sucesos políticos del Estado. Los esperamos en esta próxima emisión.